Hola, aquí estamos nuevamente en Conversemos un Café. En el video de hoy vamos a hablar sobre capturadores de datos y qué es lo relevante a la hora de seleccionarlo, qué es lo que debemos fijarnos, es decir, cuáles son los elementos importantes que debemos considerar a la hora de seleccionar un capturador de datos para nuestras funciones, sean estas las que fuesen, ya sea en logística, ya sea en despacho, ya sea en captura de datos en áreas de agrícola. Bueno, aquí a continuación te explico cómo debemos considerar estos elementos. Uno de los puntos relevantes cuando definimos el capturador es dónde se van a usar. Los capturadores de datos se van a usar en diferentes puntos, tales como salas de venta, áreas de frío, frigorífico, bodegas. En cualquier punto donde se requiera realizar un control. Es por esto que el capturador debe adaptarse a esas condiciones de faena y no tratar de adaptar las condiciones al uso del capturador. Siempre debemos considerar que el capturador de datos debe ser una herramienta más, tal como un martillo o un alicate. Es una herramienta para el operario. No podemos tener al operario pensando en cuidar el capturador. Más bien el capturador siempre se debe adaptar a las condiciones de uso en las cuales va a ser utilizado. Otra de las preguntas importantes es ¿para qué se va a usar el equipo en el punto de operación? Es decir, cuando yo voy a definir un capturador de datos, debo definir cuáles son las funciones del operador del equipo, cuáles son los requerimientos de uso. Es decir, si voy a manejar solamente cajas de alto volumen, es distinto a si voy a manejar pequeños envases o donde esencialmente podría requerir normalmente usar las dos manos. También es diferente si el equipo solamente se va a tomar como para inventario en el punto de venta o donde se requiere, por ejemplo, despachar cajas en forma rápida y eficiente. También para el despacho, la carga o cualquiera de las operaciones y funciones normales que se hacen en toda empresa. Es aquí donde definimos las características de uso. Así como el ambiente, las características de uso son esenciales en la forma de definición del equipo. ¿Qué formato usar? Bueno, cuando hablamos de formato, lo que estamos, o factor de forma, como también se usa, estamos hablando de cuáles son las características físicas del equipo, es decir, si va a tener empuñadura, si va a ser para tipo mini ladrillo o tablet. Eh, Eso va a depender esencialmente de dónde voy a usar el equipo. Si va a ser en un área bodega, y dentro del área de bodega, por ejemplo, es distinto un equipo que se va a usar para mover baterías desde una grúa para mover pallets, por ejemplo, a equipos que se van a usar dentro de un área de frío donde voy a estar tomando una bandeja. También es distinto si estoy usándolo en un área de despacho o bien si el equipo se va a usar en una faena forestal, por ejemplo, donde requiero un equipo mucho más robusto y donde no voy a necesariamente tener que usar en forma intensiva ambas manos. Lo mismo pasa en una sala de venta. ¿Cuál es el mejor formato para cada una de estas áreas? Es lo que debemos definir. Esto es relevante también cuando al final de todo este análisis podamos determinar este es el equipo adecuado para esta función. No todos los equipos son para todas las funciones. Los equipos están diseñados y desarrollados para cumplir eficientemente ciertas funciones y ciertas operaciones dentro de las diferentes áreas que cubre un desarrollo logístico. Y como ya mencionamos los factores de forma, veamos qué factores de forma hay. Bueno, en general podemos definir 4 factores de forma. Están los equipos con empuñadura. Están desarrollados para una lectura intensiva en la cual normalmente vamos a utilizar una de las manos soportando el equipo y la otra para tenerla disponible para otros menesteres tales como despejar la etiqueta, mover una caja o algo. Pero en realidad están hechos para lectura intensiva con una de las manos ocupadas en el equipo. Están los equipos de grúa. Estos equipos van adosados a la grúa de horquilla o material de movimiento de pallet y van complementados con una pistola que puede ser alámbrica o inalámbrica para la lectura. Esto facilita el uso del equipo por cuanto posee una pantalla grande donde se puede desplegar la información de forma rápida y eficiente
con el fin de que el operario de la grúa funcione de mejor forma. Es decir, si yo tengo un equipo adecuado, sobre todo en el tema de las grúas, voy a lograr una mejor eficiencia en el uso del equipo, una mayor rapidez y una disminución importante del riesgo. El incorporar equipos no adecuados, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la grúa, implica aumentar los riesgos, dado que al hacer que el operario mire una pantalla pequeña, pongo en riesgo la operación si es que mantengo la velocidad, o bien disminuyo la velocidad y por lo tanto pongo en riesgo el cumplimiento. Eso ocurre cuando usamos equipos que no son adecuados en una posición determinada. Ahora, los formatos de tipo ladrillo o mini tablet son adecuados para áreas donde el uso no es intensivo, de usos medios. Puede ser equipos para despacho, equipos en salas de venta, equipos de apoyo, digamos, a la entrega de mercadería. No son de uso intensivo, son muy apropiados, digamos, para desplegar información y para ingresar en el formato tablet. También tenemos los equipos vestibles. Los equipos vestibles se denominan en general a todo equipo que va sobre el operario y que permite disponer siempre de ambas manos. Van complementados con lectores de tipo anillo, lo cual, por un lado, monto el equipo sobre un brazalete o pulsera y pongo el lector en un anillo o guante, lo cual va a permitir tener ambas manos disponibles en todo momento. Eso facilita la entrega de paquetería, facilita el uso de ambas manos para tomar mercadería, para mover herramientas, etcétera. Son equipos que están hechos para uso intensivo en áreas donde se requieren siempre mover pequeños volúmenes o pequeños paquetes. Ahora, ¿qué otras consideraciones debemos tener? Bueno, aquí entran, por ejemplo, el sistema operativo. Aunque básicamente hoy día todos los equipos son Android, sí están las diferentes versiones de Android. Normalmente no traen tantas diferencias, salvo que en ciertas aplicaciones nos piden tener una versión base de Android, sea la más nueva o la más antigua. Normalmente en captura de datos no se utiliza la más nueva de las versiones de Android, producto de que son más inestables. También está si lo vamos a usar Wi-Fi o no. Eso normalmente hoy día todos los equipos son Wi-Fi. El tipo de comunicación, si es que necesitamos una red externa, tal como 5G, por ejemplo. Otro elemento a considerar, y muy importante, es el tipo de lector de códigos de barra. Este se define a partir del tipo de códigos que vamos a tener, si son de una dimensión o de dos dimensiones. Eso es muy importante a la hora de definir el equipo. También, otro elemento importante es a qué distancia vamos a leer un código de barra. No es lo mismo leer un código de barra a 1 metro que a 5 o 6 metros. Va a depender de la capacidad del equipo de lectura más el tamaño del código de barra que estamos considerando. Otro punto y muy importante es si vamos a usar otro tipo de tecnología, por ejemplo RFID. Si necesitamos lectura RFID, eso tiene que ser definido en el momento base del equipo, porque hay menos equipos que consideran esta tecnología. Bueno, con estos elementos ya podemos definir nuestro capturador de datos. Y eso es relevante, y estos son los elementos relevantes para poder determinar cuál es el equipo que más nos sirve. Bueno, tal como acabamos de ver, la definición de un capturador de datos tiene varios elementos a considerar. Quizás lo más importante es siempre determinar para qué lo vamos a usar, dónde lo vamos a usar, quién lo va a usar. En definitiva, cuál es la necesidad de incorporar esa tecnología a mis procesos y cómo ésta debe aportar al desarrollo. En Logística y Soluciones te apoyamos en esta toma de decisión. Contáctanos a través de info@logisticaysoluciones.cl o bien visita nuestra página web www.logisticaysoluciones.cl. Te esperamos, conversemos un café y veamos cómo podemos aportar incorporando tecnología a mejorar el desarrollo de tus procesos.